Bueno, muy buenos días a todos. ¿Podemos empezar el tiempo de pronto? Bueno, la charla que les voy a dar hoy brevemente de Descartes a Lorb, cómo probar que existimos en un mundo cada vez más falso. Mi nombre es Carlos Ángel, soy el gerente general para la región andina y Panamá de Tools for Humanity y bueno, vamos a empezar. Me gustaría empezar con esta frase que viene de la película Dune 2. La frase original es Power over Spice is power over all. En la película era sobre un commodity, pero quiero que durante esta presentación mantengan en la cabeza Power over reality is power over all. Vamos a discutir, este va a ser como la cruz del asunto, por así decirlo. ¿Cuáles van a ser los temas? Esta es la presentación de hoy. Muy brevemente vamos a tocar esta historia, parte 1. Ok. Esta es una frase de un autor de ciencia ficción británico. La frase original es: cualquier tecnología lo suficientemente sofisticada será imposible de distinguir de la magia. Yo cambio la frase para decir que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada será imposible de distinguir del ser humano. Las máquinas más avanzadas del futuro van a tener una gran meta y es emular al ser humano. Esta es otra frase de Sam Altman. La frase original es: en el futuro cercano tendremos que constantemente identificarnos o autenticarnos como humanos en Internet. Yo cambio la frase a siempre. En el futuro cercano siempre vamos a tener que identificarnos o autenticarnos como humanos en Internet. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it's not. What if I were to tell you that I'm not a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of systemic reality. Now, what do you see? Entonces, este fenómeno de los deepfakes o la realidad sintética, como decía el video, es uno de los grandes retos que vamos a tener como sociedad, como civilización. Estos son algunos titulares que estamos viendo recientemente sobre el avance de este tipo de fenómenos y están atacando todas nuestras fábricas digitales. Y fábricas me refiero a nuestras comunidades, desde las aplicaciones de citas, el mundo de los juegos, el mundo de las finanzas. Y lo más preocupante es que este no solo es un fenómeno global, que lo es, pero si miramos los índices de fraude en el mundo digital, esto específicamente sobre el e-commerce, en Latinoamérica vemos que estamos muy por encima o estamos por encima del resto de las regiones. Podríamos extrapolar que si no hacemos algo al respecto, América Latina va a ser la región del mundo con la mayor cantidad de deepfakes. Vamos a tener algunas de las sociedades más falsas en el mundo. El Internet que consumimos en América Latina va a ser alguno del Internet más falso del mundo y eso es muy preocupante. Bueno, parte 2, ya vimos que vamos hacia un mundo falso, que Latinoamérica probablemente va a ser lo más falso de todos si no hacemos algo al respecto. ¿Cuál empieza a ser la solución? Aquí les voy a empezar ya a hablar brevemente de World. World se posiciona como The Real Human Network, es una red global de humanos verificados y contempla múltiples tecnologías. Aquí les presento 5. Desde WorldChain, que es nuestra propia blockchain, WorldCoin, que es nuestro propio token, pero hoy sobre todo les voy a hablar sobre las primeras 2 en el resto de la presentación, el Orb, que lo pueden ver en el stand aquí al lado, y el World ID, es decir, la parte de identidad, va a ser la charla de hoy, pero para que sepan que World es
más que eso: identidad, finanzas y comunidad. ¿Cuál es el equipo de liderazgo? Es un equipo basado en San Francisco, con Sam Altman como cofundador, Alex Blania y bueno, una serie de personas que vienen de empresas muy reconocidas como Tesla, SpaceX, Google, todos dedicados a este nuevo proyecto World. Ahora, ¿qué es lo que hacemos principalmente? Un proof of human, una prueba de humanidad. Ustedes todos sabrán sobre proof of work, ¿no? Lo que utiliza el mecanismo de consenso que utiliza Bitcoin. Proof of stake, que es el que utiliza Ethereum. Aquí estamos hablando de un concepto de proof of human. La única manera en nuestro protocolo de yo minar WorldCoin es probando que soy un ser humano. Cada que una persona se acerque a un orb en algún lugar del mundo y verifica que es un ser humano de manera totalmente privada, en ese momento en ese momento está minando WorldCoin, por así decirlo. Nos interesan estas dos palabras, unique human. Queremos verificar por medio del orb que la persona es un humano y que es un humano único. Y ya vamos a ver un poco por qué es tan interesante. Ahora, muy importante entender cuál es la diferencia entre una autenticación y una verificación de humanidad. La autenticación ustedes la hacen todos los días, la hacen, no sé, 40 veces al día, cada vez que abren el celular. El Face ID de su celular lo que está haciendo es comparando su plantilla biométrica, bien sea de la cara, lo que se esté utilizando, la huella, con una que tiene guardada. Lo único que le interesa a ese mecanismo es decir, esta persona es la de esta plantilla biométrica que yo tengo guardada. Es un 1 a 1. Verificación, que es lo que hacemos nosotros, es un problema mucho más complejo porque no estamos haciendo una comparación 1 a 1, sino 1 a n. Estamos comparando esa plantilla biométrica y ahorita más les explico en más detalle brevemente cómo funciona, pero estamos comparando esa plantilla biométrica contra todo el universo de la humanidad para así poder determinar que es un ser humano único. Entonces es un reto técnico mucho más complejo. Este es World hoy, tenemos 25 millones de usuarios, 11 millones de esos están verificados por un orb. Y bueno, y tenemos bastante transaccionalidad, solo 1 millón de transacciones en nuestra billetera, el World App, y tenemos más de 1.500 orbs desplegadas ya en el mundo. Ok, parte 3. Entonces ya entendimos un poco que vamos hacia un mundo falso. Latinoamérica va a ser el más falso de todos. World pretende solucionar esto con un primitivo que nosotros denominamos la prueba de humanidad, que le permita a terceros, a otras aplicaciones, a otros sistemas, de alguna manera tener una capa fundamental de prueba de humanidad para que sus sistemas puedan pelechar en este mundo falso. Esta tercera parte es más de dónde nace la prueba de humanidad, una evolución de la prueba de humanidad para ver de dónde nace este pensamiento y cómo la humanidad se ha enfrentado a esto a lo largo de los años. Para mí la primera prueba de humanidad es Sócrates, solo sé que nada sé, es bastante ambigua, pero con esas 5 palabras Sócrates se declara ignorante y consciente a la vez. Pasan 2500 años o 2000 años hasta que llega Shakespeare, no se avanza mucho en ese tiempo, hasta que Shakespeare dice, bueno, pues sí sé algo, sé por lo menos cuál es la pregunta, ser o no ser. Entonces ya vamos en la pregunta, esto es una prueba de humanidad también. No hay que esperar tanto, solo menos de 200 años después llega Descartes y dice, bueno, yo tengo la respuesta, pienso, luego existo, ¿no? Y esta se volvió la prueba de humanidad por excelencia hasta que llegamos a la era moderna, a la era de la computación. Cuando este señor Alan Turing, que fue uno de las grandes razones por las cuales los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, no sé si han visto la película Enigma, él es el que crea la máquina que logra descifrar los códigos nazis y entre otras cosas inventó el computador. Y cuando él inventa la era digital, literalmente inventa los bits, él se da cuenta de este problema y crea la prueba de Turing. Una prueba de Turing es simplemente una entrevista, una prueba de humanidad hecha a través de una entrevista donde yo determino si mi contraparte es un humano o no. Y aquí ya pasamos al CAPTCHA.
El CAPTCHA es una prueba de Turing en reversa porque es un bot tratando de determinar a un humano. Y es una prueba de Turing no solo en reversa, sino de menos confiabilidad, pero se hizo básicamente para enfrentar el reto del Internet. Cuando el Internet surgió, se creó esta necesidad de hacer pruebas de Turing a una escala nunca antes vista. Cada vez que una persona entraba a una página web, era necesario hacer una prueba de Turing por múltiples razones, y así nace el CAPTCHA, la prueba de humanidad que no queríamos, pero pues de pronto nos merecíamos. Y antes de eso, solo un dato, perdón, me devuelvo, ay, ¿cómo me devuelvo? Bueno, después sigue el CAPTCHA simplemente ya Sam Altman, que es la de nosotros, que es existo, luego pienso. En la era cuántica, en esta nueva era sintética, la manera de probar la humanidad no es con el pensamiento, no es determinando si una inteligencia X es humana o no, porque sabe dónde está el taxi, porque sabe dónde está el hidrante. La existencia de las personas viene de su propia biología, es lo único que separa a las personas de las máquinas, es su biología. Por lo tanto, esa es la nueva prueba de humanidad, ¿no? Existo, luego pienso, yo puedo existir sin pensar, ¿no? Técnicamente. Entonces, el ORB, de aquí nace el ORB. El ORB nace como un dispositivo hardware hecho por nosotros, diseñado desde cero para una sola función, y es determinar que lo que se pare enfrente sea un ser humano. Lo hace de distintas maneras, con una cámara de muy alta potencia versus lo que encontramos en un iPhone, por ejemplo, con distintos sensores multiespectrales que detectan todo tipo de ataques, que no se le esté presentando al ORB, desde una persona muerta hasta dos personas presentando el ojo izquierdo, el ojo derecho, animal, y muchos otros ataques que se le podrían hacer a un dispositivo de estos. Entonces, en resumidas cuentas, las pruebas de humanidad que queden firmadas por un ORB y que se lancen o se emitan directamente a sus celulares son pruebas de humanidad de muy alta resiliencia. Están listas para la era cuántica, por así decirlo. No importa el poder computacional que se logre, las pruebas de humanidad generadas por un ORB van a resistir. Esto es un poco el ORB, como les dije, tiene mucha tecnología, la mayor parte es código abierto. Nuestra visión es que esto lo puedan hacer terceros el día de mañana y que ORBs que firmen pruebas de humanidad no todas tengan que ser construidas por Tools for Humanity. Esa es la visión. Como les dije, la cámara es de muchísima más alta resolución. Aquí pueden ver la diferencia entre estas dos. Todo esto es muy importante porque si utilizamos este tipo de resolución, y esto también se le denomina entropía, que es la cantidad de información que yo puedo digitalizar, esto es mucho más fácil de sintetizar para un bot que esto, ¿no? Entre más detalle haya, mucho más resistente va a ser a este tipo de ataques. Aquí muy rápidamente, diferentes maneras que tenemos hoy en día para probar humanidad, ¿no? Que va desde emails, ¿no? Cuentas que ya cada vez más están pasando de moda, obviamente, por claras razones. El KYC, que a veces funciona, si quiero abrir una cuenta de banco, sí, válido, pero para muchas otras cosas, ¿para qué me van a hacer un KYC si quiero jugar este juego? Simplemente ellos quieren saber que soy un ser humano, no necesitan saber cuál fue mi último recibo de la luz, ¿cierto? Web of Trust, que es básicamente analizar toda la actividad de una persona en línea, sus conexiones en redes, etcétera, para determinar si es un ser humano, tiene graves problemas de privacidad. Y un análisis a la derecha, el device fingerprinting, enfocarse en el device, hacer un análisis del celular, del computador, del browser, de la sesión, para tratar de identificar si es un ser humano. También tiene unos problemas de privacidad muy claros. Entonces vemos que la biometría termina siendo la mejor manera de construir pruebas de humanidad, no solo hoy, sino en el futuro. Y ya dentro de la biometría vemos diferentes opciones, desde la huella, la cara, el ADN o el iris. Y vemos por qué el iris termina siendo una muy buena manera de construir pruebas de humanidad. Por ejemplo, solo contrastándolo con el ADN, vemos que el ADN tiene un tema de privacidad muy fuerte, pues muy flojo, en el sentido de que si yo tengo mi ADN, hay mucha información en ese ADN adicional a una prueba de humanidad básica que me determine como un ser humano.
Además, un liveness check de un ADN, si yo encuentro ADN aquí, a los CSI en la serie de policías, yo no sé si ese ADN viene de una persona viva. O sea, yo no sé si ese ADN corresponde a una persona que hoy en este momento está viva. Eso es un liveness check. En el iris es mucho más fácil hacer un liveness check. Y bueno, ya pueden mirar las otras. Si nos vamos al otro extremo de la huella, tiene los problemas de que no hay suficiente entropía en la huella. Si lo que estamos buscando es un unique human, puedes diferenciar al ser humano entre un océano de humanidad. La huella solo nos llega a 10, 12 millones de personas. Después de eso empieza a arrojar demasiados errores. Entonces, cuando miramos un universo de 10 billones, vemos que ni la huella ni la cara tiene suficiente entropía. La cara de nosotros no es lo suficientemente diferente, la de todos acá, para distinguirnos entre todos los seres humanos. ¿Cómo se construye ese número que nosotros básicamente utilizamos para certificar a un ser humano único? Pues es muy sencillo, se toma primero una imagen, esa imagen se normaliza, la imagen está pues en una coordenada polar, es un círculo como el ojo, se vuelve un plano cartesiano como el que ven en la escuela, ¿no? El mapa en la pared, y después de eso se transforma primero en una representación matemática y después en una representación binaria, que es finalmente ese código de iris o ese código binario con el que quedamos. Una vez se construye ese código binario, el LORD destruye la data biométrica. Esa data biométrica, es decir, la foto que ustedes se toman al ir al ORB, esa foto nunca toca ninguna red, nunca toca ningún servidor. El mismo ORB destruye esa data una vez se construya la prueba biométrica que les acabo de mostrar, el código, perdón. Ahora, voy a hablar muy rápidamente de dos tecnologías que están detrás de esto también, que son muy interesantes. La primera es AMPC, que es Anonymous Multi-Party Computation. Esta es la manera como nosotros determinamos que una persona sea única, que la persona que se acerca al ORB no tiene un World ID previamente y que una persona solo pueda tener un World ID. Pero la manera como se hace esto no es poniendo este código iris en una base de datos centralizada y simplemente chequeando contra esa base de datos, sino que se distribuye en múltiples servidores que terceros de alguna manera administran. En este caso, universidades como Berkeley, la Universidad de Zurich, y estamos sumando otros nodos a esa computación distribuida, el AMPC como lo llamamos nosotros, que la única función es determinar la unicidad. Y la otra tecnología muy interesante son las pruebas de cero conocimiento, Zero Knowledge Proofs, que básicamente nos permiten probar algo sin revelarlo. Entonces, en este caso, podríamos probar que tenemos un World ID sin revelar nada sobre ese World ID, no, la llave privada, nada. Entonces podemos ir hoy y hacer un sign-in en Razer, que es una empresa de juegos, después vamos a Reddit, todo hicimos con el World ID y no es posible traquearnos en internet porque se está haciendo con pruebas de cero conocimiento. Pero esto también se podría hacer para probar otro tipo de cosas, por ejemplo, que soy mayor de edad. Si yo quiero entrar a Razer con mi World ID a un juego que por X o Y razones está solo disponible para mayores de edad, yo podría probar esa mayoría de edad sin tener que revelar mi edad, simplemente un binario, sí o no, mayor de 18 años. Eso es lo que permite esta tecnología de Zero Knowledge Proofs que se está aplicando recientemente a la identidad. Esto nació siendo una tecnología muy aplicada a los tokens como CK Cash, Monero y otros, pero ya se está aplicando a la identidad con unos avances muy interesantes. Aquí no tengo tiempo para meterme a esto, pero explica en más detalle cómo funciona tanto el World ID como las pruebas de cero conocimiento. Y finalmente lo que logramos y hacia dónde vamos es que van a haber credenciales adicionales, no solo emitidas por nosotros, sino por terceros, que de alguna manera le permiten al ciudadano apoderarse totalmente de su identidad, no solo de su prueba de humanidad, sino de otro tipo de credenciales que puede compartir de manera totalmente privada a través de estas pruebas de cero conocimiento. Entonces, como nos imaginamos que esto va a funcionar, es como el Apple Health que muchos pueden tener hoy, donde tienen todos sus temas de salud en una aplicación. Va a ser lo mismo con las credenciales y pueden decidir qué compartir. Si quieren compartir su fecha de nacimiento a esta entidad, la comparten. Quieren quitarle ese permiso, se lo quitan. Pero es la persona la que tiene la potestad y el total control de su identidad en su celular.
estos son unos videos, pero no tenemos tiempo. Último capítulo. ¿Qué significa todo esto? Que queremos hacer el humano más competitivo en esta nueva era. Aquí no tengo tiempo para este video, pero básicamente dos agentes se ponen a hablar en un lenguaje que no es entendible para un ser humano cuando se identifican como agentes. Y eso lo que hace es que el Internet del futuro pueda ser no amigable para seres humanos. Si no hacemos algo al respecto, el Internet del futuro se va a volver un lugar muy inhóspito para los seres humanos. Esta es una integración nueva que hicimos recientemente con Razer, que es esta empresa de juegos que les he mencionado varias veces. En el mundo de los juegos hay un gran problema con los bots y en los deportes electrónicos sobre todo, porque si no preservamos la humanidad en los deportes electrónicos, se acaba como deporte. No tiene sentido uno competir con un bot, ni en un deporte físico ni en uno digital. Estamos evolucionando hacia las mini apps. Estamos evolucionando hacia un mundo donde dentro del World App hay muchas cosas para hacer con el World ID, con el World Coin, y eso lo estamos llamando mini apps. Los invito a los que estén interesados, pueden bajar el World App, explorar las mini apps que tenemos. Esta es una, por ejemplo, que se llama World Chat. Introducing World Chat, a new way to connect, chat, and send money on the World Network. With World Chat, you can text any contact or username and know when you're talking with a real human thanks to the power of World ID. World Chat also lets you connect your wallet so you can send money around the world in seconds for free, just like sending a picture. And of course, your conversations are private with end-to-end encryption. World Chat is a new way to connect with humans and is available in beta starting today only on World App. Este es un ejemplo muy sencillo pero muy poderoso de las experiencias digitales que podemos empezar a construir cuando tenemos total certeza sobre la humanidad y la unicidad de los nodos, por así decirlo, de las cuentas que están en esa aplicación. Crea mucha más confianza de una manera mucho más privada y eso le permite a los desarrolladores y emprendedores soñar con productos que antes no eran factibles. Como estos, por ejemplo, no voy a mencionarlos todos, pero estos son algunas mini apps que estamos empezando a ver, modelos de negocio totalmente distintos. Por ejemplo, AI Lingo es como un Duolingo, pero en vez de yo pagarle al servicio por aprender idiomas, el servicio me paga a mí. Es un Learn to Earn, ¿cierto? Y esto es posible gracias al World ID. Si no tuviéramos el World ID, este tipo de iniciativas serían imposibles de hacer por los ataques que tendría por parte de bots, tratando de aprender inglés y hackeando el sistema. Entonces, mucha confianza nos permite crear experiencias digitales novedosas. Estos son nuestros modelos de atención de las orbs, estamos posicionándolas en múltiples ciudades, múltiples países. Estamos empezando a la derecha a poner las orbs en lugares de terceros, oficinas, cafés, de una manera totalmente autoservicio, no muy diferente a la experiencia de ir a un cajero a retirar dinero. Puedo ir a un orb y verificar mi World ID. Y terminamos. Muchas gracias, les agradezco a todos y que tengan un muy buen día.